Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 7 de marzo de 2020 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Castigar los delitos, máxime cuando son crímenes de lesa humanidad, es justicia humana que seguramente seguirá con la divina. No siempre los asesinos son alcanzados por la ley, pero hacia 1946, la Segunda Guerra Mundial sí culminó con castigos, aunque habría que preguntarse si para todos los implicados. Proceso de Nuremberg, acusados y sentencias. Ese es nuestro tema de hoy, tercero de una serie que estaremos dialogando con ustedes. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana, porque lo que ustedes decidan compartirnos nos ayuda siempre a crecer. Todos ustedes son muy valiosos para nosotros, por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros invitados. Carlos H. Huerta, licenciado en Derecho y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Buenos días, doctor Vázquez, panelistas, radioescuchas, muy buenos días. Ignacio Salcido, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Muy buenos días, Luis Alberto, muy buenos días a los panelistas y buenos días al auditorio. Luis Fernando Garay Contreras, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal y dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Muy buenos días, doctor, muy buenos días a los panelistas y muy buenos días a los radioescuchas. Y bueno, vamos a tener como música de fondo Carmina Burana, la parte de O Fortune de Carl Orff, que por cierto, esta semana y la pasada nos fue propuesta por Carlos H. Huerta. Gracias, Carlos. Al contrario. Y bueno, yo quisiera empezar con una reflexión que nos quiere compartir Luis Fernando Garay y que nos compartió el programa pasado al finalizar, cuando ya habíamos acabado todo. Él tenía una idea de algo que había dicho Carlos H. Huerta sobre esa capacidad de admiración y él nos hizo unos comentarios que a mí me gustaría que retomáramos ahora. Sí, ¿qué tal? Con mucho gusto. Sí, el programa pasado ya no nos dio tiempo, pero hoy les comparto mi preocupación que advertí. Es una cuestión simple. Yo cuando veo la lista de Schindler, por ejemplo, en la película, me impacta la película, me mueve, me hace reflexionar respecto a pues, los efectos de una guerra, cuando hay odio y se vienen todos los problemas y sobre todo la muerte de la gente, es terrible. Pero al ser invitado para analizar los juicios de Nuremberg, que empezamos a ver cómo surge la entronización de Hitler, cómo se va desarrollando sobre todo la parte del Holocausto, el odio antisemita, el odio, racismo, credo, el que piensas diferente a mí. Y entonces en este asombro de ver todas las consecuencias que hubo, a mí me genera una genuina preocupación de que vuelva a ocurrir. Para mí esto es algo que me preocupa al ver la evidencia, al buscar los datos históricos, al ir conociendo las situaciones que se vivieron en 1940, alrededor de 1940, me preocupa en realidad que vaya a desatarse un conflicto nuevamente armado, que obviamente hace estos 50, 60 años las consecuencias eran de una naturaleza quizá territorialmente enmarcable. Hoy con la tecnología que hay, con los avances del armamento, de la milicia, híjole, las consecuencias serían seguramente devastadoras, como alguna vez se ha comentado, no sé si es cierto que lo haya dicho Einstein, que le preguntaban que cómo sería la tercera guerra, dijo pues no sé, pero seguramente la cuarta será con palos y piedras. Entonces, sí, con los avances tecnológicos me preocupa lo que venga, ¿no? De conflictos entre naciones poderosas. Pero mi asombro va un poco más allá. Yo empiezo a preguntarle a la gente joven, yo porque me metí al tema, sí me preocupa que haya guerra desde luego,
porque viene hambruna, porque viene muerte, porque quizá desaparezcamos, ¿no? Como raza. Pero es una cuestión que analizas y te preocupa. Y los jóvenes, cuando yo platico, cuando yo comento, aproveché en estos días para hacer este ejercicio, para conocer sus reacciones, me sorprendió, es como un común denominador. Todos lo ven como si fuera una noticia histórica. No ven como si hubiera sido algo real, lo ven como una ficción, como algo que pasó terrible, pero pues quiero ver la nueva programación, quiero ver la nueva película, y como que no alcanzan a advertir lo realmente devastador que puede ser una siguiente guerra. Esa parte es la que me advierto y me llama la atención, el hecho que los jóvenes o que mucha gente no esté consciente del problema real que existió, que vivimos y que puede repetirse con un número exponencial de víctimas, es preocupante. Tienes toda la razón, y si la Segunda Guerra Mundial causó 50 millones de muertos y se dice que la primera 20, pues una tercera guerra mundial estaría de miles de millones de vidas humanas. Muchas gracias, Luis Fernando, por la reflexión. Y pues empezando precisamente con el tema, no sé, Nacho, ¿quieres iniciar? Sí, por supuesto. Veíamos en el programa anterior cuáles fueron las atrocidades que se cometieron. Y una vez que los aliados logran derrocar el régimen nazi, pues existe una especie de duda sobre cómo actuar. Había potencias que estaban decididas a proceder al fusilamiento inmediato de los vencidos. Y había otras, en cambio, que decían que no, que tenía que seguirse un juicio con todas las garantías en contra de las personas a las que se estaban imputando hechos delictivos, y que debió otorgárseles la capacidad de defenderse e inclusive la posibilidad de ser absueltos. El gran problema que existía y que actualmente bajo una perspectiva jurídica es muy discutible es qué es lo que se va a juzgar. Recordemos que estamos en el año 1945, no existe un código que establezca esta clase de delitos y menos contra individuos, porque se pretendía juzgar a los individuos que habían intervenido en esos hechos. No existe menos un código de procedimientos que nos diga cómo vamos a aplicar la norma. Y esto, desde mi punto de vista muy particular, se vuelve más bien un juicio de vencedores contra vencidos. ¿Por qué? Hay un principio en materia penal y en todas las materias que es el principio de irretroactividad de la ley, pero al menos en materia penal ese principio es de suma relevancia. ¿Por qué? Porque la conducta punible debe estar previamente establecida como tal en un ordenamiento jurídico para que sea sancionable. De otra suerte, voy a poner un ejemplo algo burdo, pero creo que muy explicativo. Vamos a suponer que el tipo penal, y lo describo para aquellos oyentes que no saben lo que es en términos jurídicos, el tipo penal es la descripción de una conducta. Eso es el tipo penal. Y la conducta que se está imputando a una persona debe encuadrar en forma exacta en el tipo penal. Vamos a poner un ejemplo, el que comentaba. Si el tipo penal es un traje, pues el tipo penal sería un traje de esos que venden en el Palacio de Hierro, en Liverpool, en Simaco, ya que está hecho. Entonces, si yo cometo una conducta, que la conducta vendría a ser el cuerpo del que se va a probar ese traje, pues voy y me pruebo ese traje previamente hecho a ver si me queda o no me queda. ¿Cuál es el problema de las leyes que se expiden con posterioridad a los hechos? Que se vuelven trajes a la medida. Ya no queda duda alguna de que el traje me va a quedar. Si me pretenden juzgar a mí por delitos que acaban de ser tipificados para juzgarme a mí como delincuente, pues es un hecho que están haciendo un traje sastre. Me están tomando las medidas de cintura, de hombros, de brazos, y dicen, pues ¿sabes qué? Esto es para ti. En vez de analizar si mi conducta encuadra en el tipo penal, hicieron que el tipo penal encuadrara a mi conducta. Desde allí es donde ya podemos advertir que es muy discutible cómo se siguieron los procesos de Nuremberg. Insisto, no estamos analizando la justicia material,
de los procesos. Estamos analizándolos bajo una perspectiva jurídico-diagonal histórica. Los cargos que se imputaron son 4. Conspiración contra la paz mundial, planear y provocar una guerra de agresión, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Ninguno de esos cargos, insisto, existía previamente al inicio de los procesos. ¿Quiénes fueron los acusados? Bueno, los acusados fueron los principales autores de lo que se consideró como los crímenes nazis. Estaba Hermann Göring, que era comandante de la Luftwaffe, estaba Rudolf Hess, lugarteniente de Hitler, Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores, Wilhelm Kittel, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Wehrmacht, Ernst Kaltenbrunner, que fue el director de la Oficina Central de Seguridad del Reich, Alfred Rosenberg, ideólogo del partido, Hans Frank, ministro de Justicia, Wilhelm Frick, ministro del Interior, Hans Fritzsche, editor del semanario Der Stürmer, Walter Funk, ministro de Economía, Hjalmar Schacht, ministro de Economía, Karl Dönitz, jefe de la flota de submarinos, y una serie, Albert Speer, ministro de Armamento, todas las personas que habían tenido cierto renombre durante el gobierno nazi y que habían sobrevivido, sido aprisionadas y bueno, o no habían sido asesinadas, fueron juzgados, y algunos hasta por ausencia, que eso se vuelve otro punto muy discutible. Entonces, lo primero que hay que establecer es eso. Los cargos que se imputaron a todas estas personas se crearon para ellos. El procedimiento fue creado para ellos. Inclusive el propio fiscal que designó el gobierno estadounidense, Robert Jackson, decía de manera, desde mi punto de vista, muy acertada. Decía, bueno, ¿y cómo vamos nosotros a juzgar a los criminales nazis si nosotros mismos, como potencias aliadas, hemos realizado conductas iguales o peores a las que estamos sometiendo a enjuiciamiento? Resulta, insisto, entonces fue un juicio de vencedores a vencidos. Solamente los ojos de la justicia jurisdiccional veían a los que estaban en el banquillo, pero no a los que estaban apuntando el dedo. ¿Por qué? Porque una serie de acontecimientos que ocurrieron y que fueron responsabilidad de las potencias aliadas, pues se pueden equiparar a los crímenes que se imputaban a los nazis. El primer país en establecer una política eugenésica fue Estados Unidos de América. Estados Unidos fue un país que a principios del siglo pasado estableció una política para que no nacieran personas que tuvieran algún retraso mental, alguna discapacidad. Se discriminaba a los amerindios, se discriminaba a las personas afroamericanas. Otro tema es las cuestiones, por ejemplo, del tratamiento de los prisioneros de guerra. Decían, es que no le dieron un tratamiento adecuado a los prisioneros de guerra. Cuando se demostró en el proceso, por ejemplo, que cuando los barcos del ejército nazi se acercaban a los submarinos que habían hundido, a los submarinos de las potencias aliadas, eran bombardeados por los propios aliados. Es decir, no les importaba que los nazis hubieran demostrado en algún momento la voluntad, entre comillas, que no suene lo que estoy diciendo como una apología del nazismo, claro. Que no suene como una apología del nazismo, que se vea como lo que es, una referencia de hechos históricos que tienen referencia bibliográfica y que nos hacen ver realmente cómo fueron las cosas. Ha sido muy citado Napoleón en esta serie de programas y decía él que la historia la escriben los vencedores. Estamos acostumbrados a ver una cara de la moneda, pero tiene dos. Entonces, serán las potencias aliadas esos impartidores de justicia irreprochable, como ellos mismos se dibujaron, o bien también serían responsables de los mismos crímenes que sentenciaron. Me parece muy clara tu postura, Nacho. Coincido totalmente con ella en el sentido de que aquí no se está viendo si los nazis fueron o no fueron culpables de los hechos incluso que se les imputaron, sino que estás haciendo un análisis histórico-jurídico de las circunstancias en las cuales se dieron esos juicios.
Pero lateral, fíjate, a ello platicábamos Carlos y yo en una ocasión hace poco sobre el sentido de que estos juicios también tuvieron un sentimiento de venganza, empezando por el lugar donde se realizaron. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando con este tema del sentido de venganza de los juicios. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos en el tercer programa de la serie Procesos de Nuremberg. Hoy estamos hablando de acusados y sentencias. Acabamos de escuchar una interesante opinión de Ignacio Salcido. Recordemos que él es maestro en derechos humanos, porque eso da mucha importancia a su dicho. No se trata de perdonar o de justificar actos, se trata de hacer el análisis serio de que la ley se respete precisamente como tiene que ser. Y comentaba que poco antes de ir a la pausa, que Carlos H. Huerta, que está aquí con nosotros también, igual que Luis Fernando Garay Contreras, Carlos y yo habíamos platicado sobre que le veíamos ciertos visos al juicio de Nuremberg, de venganza inclusive, por parte de los aliados. Carlos, adelante. Sí, gracias Luis Alberto. Yo también quiero sumarme a la forma de pensar del compañero Salcido, como máster en Derecho que soy. Voy a hacer una aclaración también. Este es un análisis del proceso histórico, es cosa ya juzgada, a lo mejor para bien, a lo mejor para mal. No somos aquí ni pro-yanquis, ni antisemitas, nada de eso. Simplemente estamos analizando bajo las normas procesales, algunas incipientes, algunas ya existentes. Ahorita apelando un poco al justnaturalismo, o sea, también los justnaturalistas hablan que son normas que existen al nacer nosotros mismos, van inertes a nuestra naturaleza. Y yo también como maestro en Derecho quiero hacer yo cuando me presenta el doctor Vázquez, maestro en Derecho, bueno, mi título oficial, porque así está autorizado por la SEP, así lo cursé en la UANE, al quien les mando muchos saludos, es en Justicia y Derecho, pero la realidad es que es Administración de Justicia, donde veamos temas de Derecho Judicial, de Derecho Internacional, de Derecho Procesal Constitucional, pero bueno, así está inscrito como tal, pero no, por eso no más osténtame como maestro en Derecho, porque así de justicia yo siento que es algo más divino, pienso yo, pero encuadrando en esto, las normas procedimentales que estimamos, después de darle muchas vueltas y horas de análisis así de esta temática, encontramos que un principio de derecho que se viola, que es el juez predeterminado por la ley. Así dice nuestra Constitución mexicana, por poner una referencia, que contiene principios universales de muchas otras convenciones, entre la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, de que nadie puede ser juzgado sino a través de los tribunales previamente establecidos. Ese es el juez predeterminado por la ley. Estos tribunales fueron a posteriori, es decir, mucho más adelante. Es más, y les tengo una gran noticia. Todavía estaba vigente la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones, su gran fracaso fue precisamente evitar el nacimiento de la Guerra Mundial, evitar una serie de crisis también políticas de alguna manera internas, como el surgimiento del fascismo, el falangismo en España, entre otras cosas. Entonces, como quererse curar un poco en salud, bueno, pues vamos a improvisar un tribunalito a modo, como dice Nacho, como un sastre a la medida, que ese era el diseño jurídico, para juzgar un diseño jurídico que, ya lo dije el programa pasado, era un derecho legalmente válido. Si ustedes quieren, atentatorio de delitos de lesa humanidad, de la dignidad humana, que eso no nos queda ninguna duda, pero al final de cuentas ya de ahí se está violando ese procedimiento. Yo no dudo que hayan tenido sus abogados, yo no dudo que inclusive de la preparación de los fiscales como órgano técnico de acusación, pero si vamos a decir que ahora nos la están aplicando, como decimos cuando éramos adolescentes, ahora sí las tesis del derecho penal del enemigo, ahora los enemigos son los nazis y ahora los buenos pues son el resto de los aliados. Y les voy a decir una cosa, vamos a hablar un poco de doble moral. Esta derrota de los países del eje costó mucho trabajo de negociaciones diplomáticas. La cumbre de Yalta, si mal no recuerdo, acuérdense que fue en los últimos años de la poca lucidez que le quedó a Franklin Delano Roosevelt, porque murió al poco tiempo, no concluyó la guerra.
limar sus diferencias con Joseph Stalin, que era muy duro de roer, la verdad. Y quizá el que fue el punto de balance, pues Winston Churchill, que buscaba un poco también esa diplomacia. Y tenía un poco más intelecto que los dos, la verdad. Entonces, y de alguna manera, pues fue esa construcción político-social para poder llegar a una estrategia, para hacer una contraestrategia a esa media estrategia que decía ahorita Luis Fernando de cómo fueron eliminando, o sea, cómo cimentaron eso. Ahora era llevarlos a un proceso legal. Los delitos ya los precisó Nacho, delitos de lesa humanidad contra la paz, crímenes de guerra, crímenes étnicos, porque hay que decirlo así de alguna manera, pero no había una cuestión así punitiva. Bueno, ¿a partir de cuándo entraron en vigor esos crímenes? No podemos sacar tesis así filosóficas de un derecho natural sin un sustento jurídico que sí tienen esas leyes, como dijimos en el programa pasado, leyes administrativos que después se tradujeron en leyes penales, leyes extintivas de dominio, entre otras cosas. Entonces era su derecho, vamos a decir, hasta como pueblo soberano alemán, ¿por qué no decirlo así de una manera? Su estatuto jurídico. Yo veo ahí más bien sí algo un poco de venganza, inclusive, aunque yo no soy de esa generación, pero yo me documenté desde muy jovencito y yo sabía que inclusive muchos judíos pagaban, como quien dice, como cazarrecompensas para investigar dónde estaban. Recordemos que a Mengele lo encontraron en Brasil, otros en Argentina, Chile, refugiados por muchos lados, y para llevarlo ahora sí hasta sus últimas consecuencias. Pero yo lo que digo, ¿dónde debe prelevar lo que es la legalidad? Y porque uno como una aspiración, la justicia. Aquí dejaré mi intervención. Estoy libre también a las opiniones de los demás. Excelente. Sí, Nacho. Y yo pienso que se trató de no reiterar lo que ocurrió al término de la Gran Guerra, que supimos en qué acabó ese Tratado de Versalles, que fue una cuestión unilateral, impuesta, humillante, vejatoria, que sembró rencor, que ese rencor derivó en otra guerra. Entonces, se maquilló esta venganza de justicia, que eso pues ocurre muchas veces todavía. ¿Cuántas veces no se utilizan los aparatos jurisdiccionales para dar lecciones políticas o de cualquier índole? Y ya por el simple hecho de haberse vestido esa venganza, ese encono de proceso judicial, pues decimos, bueno, pues es que lo dice el tribunal, la Suprema Corte, los tribunales de aquí que cada vez tienen menos abogados allá adentro porque meten puros políticos, ¿verdad? Pero bueno, en fin, aquí lo que me parece a mí importante resaltar es que esto es una decisión política, no es una decisión jurídica. Entonces lo debemos de ver así y analizado en su contexto histórico, y me parece importante resaltar, es despreciable, es abominable lo que se generó bajo la ideología nazi. Eso no se puede refutar. Bajo ninguna óptica puede justificarse ese crimen tan terrible contra la humanidad, ese genocidio que ocurrió. Pero lo que sí podemos decir es que esta estrategia política para que no se repitiera lo que ocurrió con la firma del tratado de adhesión, nos podemos decir, del Tratado de Versalles, exacto, pues no se repitió, al menos hasta nuestros días. Alemania, que fue el país cuyos líderes fueron juzgados en este juicio principal, resurgió como una potencia económica, como una potencia mundial, sobrevivió a la Guerra Fría, que eso ya es mucho decir, porque pues fue precisamente el centro de todas las tensiones que se vivieron entre rusos y estadounidenses durante décadas. Y se unificó, y finalmente consigue, mediante la caída del muro de Berlín, unificarse, y bueno, actualmente Alemania pues es un país, ¿qué podemos decir? ¿No? Es el pilar económico de Europa, así de sencillo. Yo tengo el gusto de conocer Nuremberg, de hecho mando un saludo fuerte, nos escuchan hasta allá a Alejandro Rodríguez e Irina Ibarrola, gracias por su hospitalidad, pero también gracias a ellos lo único que conocí de Nuremberg fue un festival del pulpo que hicieron unos españoles en una callecita y bueno, lamentablemente no pude conocer más de aquella ciudad. Fíjate que tocando el tema precisamente y recordando lo que mencionaba Luis Fernando al inicio de este programa sobre la cuestión de la experiencia, es que ¿por qué el juicio en Nuremberg? ¿Por qué no hacerlo, por ejemplo, en Berlín? Tiene un sentido de venganza,
porque Nuremberg había sido el lugar donde habían surgido todas las actividades de los nazis, porque Nuremberg fue el lugar donde Hitler dijo sus más grandes discursos, donde logró alojar una gran cantidad de receptores de su ideología. Entonces, si se trataba de dar una lección, pues era una lección de venganza, definitivamente, ¿no? Era esa la actitud. Y si lo que se quería, porque se había aprendido después de la Gran Guerra, después del Tratado de Versalles, lo que se quería era evitar un resurgimiento. Yo estoy de acuerdo en que Alemania hoy en día es una nación muy poderosa, muy fuerte económicamente hablando. Incluso en México nos vemos beneficiados mucho con todo lo que Alemania genera, pero también ha traído como consecuencia el que hayan empezado a existir grupos neonazis en diferentes partes. También de eso podemos mencionar. Luis Fernando, sí. Sí, sí, yo creo que el tema nos da para más reflexiones. Es importante no dejar de ver la historia. El dato histórico obviamente nos revela los efectos de esta enfermiza persona que en el poder y con una milicia como lo era Alemania trae resultados terribles. Tenemos una serie de juicios por analizar, que la gran mayoría de los juicios a los líderes efectivamente fue en Nuremberg, y es el tema de los programas. Quisiera yo, por ejemplo, comentar dentro del, ahorita si quieren entramos a analizar los demás procesos, pero hubo nada más, antes de entrar aquí, hubo un juicio que no se llevó en Nuremberg, pero fue un juicio contra este grupo de élite de choque, de exterminio, los Einsatzgruppen, y fue un proceso que ya se llevó ante el tribunal militar. En este proceso se detuvo y se acusaron a 24 oficiales de la SS, pues gente comandantes, ¿verdad? Buscaron a los líderes del movimiento, porque ellos tenían sus unidades dentro del territorio de la Unión Soviética, y tenían como encargo una idea o una orden de asesinar a judíos, que lo llamaron al movimiento Inteligencia Judía de la Unión Soviética. Entonces ellos estuvieron haciendo asesinatos desde 1941 y se considera más o menos que exterminaron entre 600,000 y 1,000,000 de personas. Luego viene este proceso en el que ya fueron juzgados por tribunales militares, no como los juicios que vamos a analizar ahorita enseguida, pero terminó con 14 acusados que fueron condenados a pena de muerte, 2 recibieron cadenas perpetuas, 5 fueron condenados a penas de prisión de 10 a 20 años, de 10 y otros de 20 años, un reo se suicidó antes del inicio del proceso, otro reo salió de la cárcel debido a una enfermedad, y uno más fue puesto en libertad después de cumplir con la prisión, ¿verdad? Aquí en el caso es un poco controversial porque hubo 6 penas de prisión que fueron reducidas, y hubo 4 penas de muerte que fueron conmutadas por cadena perpetua. Y los últimos 3 presos que quedaban salieron de la cárcel en el mayo de 1958. Entonces hubo muchas críticas posteriores, ¿verdad?, a este proceso. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar vamos a ver ya la conclusión de este proceso con sus acusados y sus sentencias. Vamos a una breve pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos en nuestro tercer programa de los procesos de Nuremberg. Recordamos que el subtema de hoy es acusados y sentencias. Están con nosotros Luis Fernando Garay Contreras, Carlos H. Huerta e Ignacio Salcido. Y bueno, pues precisamente Nacho Salcido nos quiere hacer algunos comentarios trascendentes de este momento. Sí, bueno, así como hemos venido comentando que estas acusaciones y el tribunal fueron un traje a la medida, no obstante eso, la Fiscalía tuvo que trabajar para que estas personas que fueron enjuiciadas tuvieran condenas, las que los tuvieron, porque veremos que no todas fue así, no en todas fue ese caso.
Los acusados de los delitos que ya comentamos tuvieron principalmente 3 clases de actitudes. La primera fue sí lo hice y lo volvería a hacer. Inclusive hubo quien dijo, creo que fue Hermann Göring, que dijo, no me arrepiento de haber servido al ser humano más maravilloso que ha nacido en Alemania en los últimos 2000 años. Y luego después hubo los que dijeron, pues yo sí lo hice, pero es que era el cumplimiento de un deber. Y finalmente fueron los que dijeron, yo no fui, ¿sí? Esas 3 posturas adoptaron los acusados. Para solucionar el tema, porque como decíamos es muy complicado en un derecho internacional el juzgar a una persona, más cuando no existe una estructura, un andamiaje, para solucionar el tema de las acusaciones personales, lo que se hizo, y en esto tenía Estados Unidos experiencia debido a su problema de mafias que existió en la década de los 20s, 30s, fue generar cargos por conspiración, por lo que ahora se conoce como delincuencia organizada. El autor del libro que amablemente nos proporcionó Carlos Huerta para prepararnos para estos programas, pone un ejemplo muy claro y es muy patente de que es una conspiración o un ejemplo de delincuencia organizada. Dice, para efectos de establecer la culpabilidad del robo a un banco, no vamos a decir que tiene menos culpa el que condujo el coche, llevó a los delincuentes, los esperó afuera, que el que entró y materialmente sacó un arma, se hizo del dinero y luego huyó en el carro que estaba esperando el chofer afuera. Todos se aliaron para cometer esa conducta delictiva y entonces todos participan de este concierto de voluntades para materializar un tipo penal. Se urdió entonces un tipo penal que previera la conspiración. La simple pertenencia a uno de los organismos o grupos acusados era suficiente para que las personas fueran sentenciadas o que fueran culpables. ¿Por qué? Pues porque su responsabilidad, al margen de que no hubieran materialmente, porque los altos mandos no accionaban las perillas de los hornos, tampoco encendían las máquinas de gases, no encañonaban a los prisioneros para que caminaran hacia los recintos en los que eran ejecutados, no los sometían a las hambrunas, pero ellos daban las órdenes y estaban conscientes de lo que se realizaba. Entonces, para que no quedaran impunes, lo que se hizo fue eso, la simple pertenencia al régimen, y si te lo puedo acreditar, que tú estabas en una decisión, en una capacidad decisoria, puede generar en tu contra una condena. Es por ello que no valía el decir era el cumplimiento de un deber, menos aún los que sí reconocieron los hechos, bueno, pues esos iban derechito a la condena. Un tema importante, como comentaba ahorita Luis Fernando, es que en relación a las sentencias que se emitieron o a la sentencia que se emitió en el juicio de Nuremberg, el principal, el que enjuició a los 24 hombres de más alta jerarquía del nazismo que en ese momento estaban disponibles para ser enjuiciados y algunos en ausencia, hubo absueltos, es decir, se trató de un verdadero, entre comillas, ejercicio, si se le quiere ver así, de tratar de hacer de esta construcción artificial y antijurídica un proceso justo, al grado de que no todos derivaron en la horca. Los que sí, pues sí fueron condenados a morir y el método de ejecutar la condena fue la horca. El punto principal es, como comentábamos, la eficacia del mensaje. No se generó un resentimiento en el pueblo alemán. Se consideró que se había tratado con cierta justicia por las atrocidades que habían cometido estos personajes y bueno, finalmente durante el proceso hubo algunos momentos en los que la fiscalía estuvo en aprietos. Los acusados tenían posibilidades de ganar en el proceso porque la acusación era muy defectuosa. No hay que olvidar que estos juicios se llevaron apenas unos meses después de la rendición absoluta de Alemania. Entonces no se tenía el cúmulo de pruebas ideal para entablar acusaciones y hubo momentos en el proceso en los que pareciera que estaban mejor, si fuera una partida de ajedrez y las blancas fueran la acusación y las negras la defensa, pues estaban mejor las blancas, digo las negras, pero en ese momento. Pero lo que viene a decantar en que la balanza se incline ya definitivamente a favor de la acusación es la proyección de videos sobre el Holocausto.
En aquella época no existían redes sociales, no existía internet, no estaba tan masificados los medios de comunicación y no se tenía ese contacto tan directo. Ahorita, por ejemplo, nosotros somos capaces de darnos cuenta qué está pasando en Wuhan. Y en tiempo real, ponen una cámara y nos muestran a los ingenieros chinos construyendo un hospital en 10 días. Y lo vemos en tiempo real. Estamos en 1945, los medios de comunicación son mucho más lentos, la gente está mucho más aislada. No se tenía conocimiento directo de cuáles eran las consecuencias de las atrocidades por las cuales se había instaurado ese proceso. Cuando se proyecta esa película, ese par de películas en las que una fue filmada por los aliados en el momento en el que entraban a los campos de concentración y otra fue filmada por los mismos alemanes. Hacían concursos de fotografía para ver cuál era la mejor quién podía captar en mejor forma la expresión facial de una persona a punto de morir. Imaginemos a qué grado de deshumanización se tiene que llegar para jugar con la muerte de una persona y hacer un concurso tan grotesco como el declarar ganador a quien mejor pueda captar el rostro de la muerte. Ay, pues sí, Carlos. Es parte del tremendismo histórico, ¿verdad? No dudo yo tantito ese tipo de documentales, ahorita como bien apuntabas, Nacho, no había la globalización de los medios, todos se enteraban en los intermedios de los cine. Para las nuevas generaciones que no saben lo que es un intermedio, con la parte más intensa, más aburrida de una película, había el espacio para irte al baño, a las palomitas, y en los años 40, 30 era muy común ver de que se filtraran las noticias. Entonces ahí la gente de una manera muy desgarradora, no había una censura, una edición, así tal cual, así lo que ocurre. Entonces así más o menos nos fuimos enterando lo que ocurre en las guerras, así más o menos de los procesos. Yo quiero nada más acentuar el caso, por ejemplo, de Kurt Waldheim, austriaco, que para hacer un poco de referencia, él nace en el año de 1917 en Viena, Austria, 18, perdón, Viena, Austria, diplomático, político del Partido Popular Austriaco, que es el antecedente de la filial del partido nazi en Austria. Estudia para abogado, termina como abogado y él, vamos a decir, el saque, por decirlo vulgarmente, de su responsabilidad. No, pues es que yo era el diplomático, yo el que traducía. Pero no, había evidencia que se trató de que él, no es un intérprete, traductor, él estaba a cargo de operaciones, de esas ejecuciones sumarias, de las filmaciones, había gente testigo, es que yo te ubico, yo te recuerdo. Y luego todavía después se lanza de candidato a la presidencia de Austria, pierde en el 71 y como premio de consolación, pues le dan la Secretaría General de la ONU, algo que cimbró a toda la comunidad judía tremenda. Pues es cuando de repente le das la presidencia de un órgano jurisdiccional, pues a lústeres electorales, ¿verdad? Entonces, exactamente lo mismo ocurre con Waldheim. Vienen ustedes señalamientos, más adelante asume la presidencia de Austria, pero no pudo seguir en los siguientes mandatos por el cuestionamiento de las cuestiones. El mariscal Tito yugoslavo, que había sido su contrario, hasta lo condecoró con el equivalente a la Cruz de Oro o algo así. Entonces son esa serie de contradicciones que estamos viendo, esa insuficiencia de pruebas también, o insuficiencia de criterio, diría yo, pues para emitir un veredicto, ¿verdad? Muy bien, Carlos. Sí, Luis Fernando. Sí, pues ya entrando en materia de los juicios de Nuremberg, podemos recordar, por ejemplo, o comentar sobre el proceso de Hermann Göring, que finalmente él, fue una persona muy controversial. Él se desempeña como piloto de guerra, tuvo muchas victorias, y esto lo llevó a que Hitler le tomó mucho aprecio y lo nombró como el comandante en jefe del Luftwaffe, que era la Fuerza Aérea Alemana, y lo había asignado como alguien que lo iba a representar. Agarró mucho poder en la política alemana y se considera el segundo hombre más importante en ese tiempo. Y déjame una aclaración. Sí. También fue el hombre que contó con más obras de arte, obras maestras de arte, porque se saqueaba los museos de Francia, de Polonia, incluso de Italia, que eran sus aliados. Sí, él era tremendo. Él tenía como una exacerbada intención de ser muy fastuoso, muy rico. Tenía una casa ostentosa, con todos los lujos. Pero fue un tipo muy de claroscuros. Estuvo en un hospital mental.
por un problema se volvió adicto a la morfina. Y él, en estas pérdidas mentales de creerse deidades o dueños sobre la vida, hay un pasaje que comentan que le salva la vida a una conocida que él tenía de los campos de concentración, y estaba el jefe de la policía de la SS, que fue designado por Hitler en su momento para el exterminio, la búsqueda de aplicar el antisemitismo, y tuvieron un desencuentro porque decía, es que ella es judía y se tiene que quedar aquí, y él dijo no. Y la frase que dicen, que mencionan que él dijo es, yo decido quién es judío y quién no, suéltenla. Y es que ella había sido piloto de guerra también, que había traído muchas cosas positivas para la Fuerza Aérea Alemana. Finalmente él, tuvo como 40 consideraciones militares, condecoraciones, que pues hablaban de lo buen militar que fue en su tiempo. Pero en su momento él negó la existencia de los campos de concentración y del genocidio. Esto como que se cimbró, pues todo el mundo se fue descubriendo en los juicios de los procesos de Nuremberg, y él lo negó. Y en su momento inclusive hay datos donde él se burlaba del fiscal en el proceso. Y bueno, pues finalmente fue condenado a morir en la horca, pero él un día antes ingirió una cápsula de cianuro y muere antes de cumplir su sentencia. Antes de ser ajusticiado. Sí, Nacho. Bueno, yo les voy a sonar conocido. Yo tengo otros datos. Yo, de lo que yo sabía, ninguno de los acusados había negado propiamente el genocidio. Inclusive Hermann Göring fue, no que hubiera dicho yo lo hice, pero fue de los que dijo, lo que se hizo fue porque era, digamos, en observancia de los mandatos de un gran hombre. No propiamente negar la existencia de este homicidio en serie. La defensa, al menos en otras fuentes, porque pues hay multiplicidad de versiones, es que no se negó por ninguno de los acusados la existencia de los campos de concentración y de las atrocidades que en ellos se cometían. Sí, y era imposible negarlo. Lo que pasa es que hay que considerar que el holocausto es parte de lo que se conoció como la solución final, que fue anunciada por Hitler precisamente en Nuremberg, en uno de sus grandes discursos, como la manera de acabar con la cuestión de los judíos. La cuestión judía. ¿Sí? Luis Fernando, ibas a comentar algo más, se nos acabó el tiempo, pero adelante. Pues las fuentes a veces nos dan unos relatos de otros, ¿verdad? Creo que nos vamos a quedar cortos en procesos, porque todavía nos falta ver algunos otros. Por ejemplo, hoy el juicio de los jueces, en los que se fueron seguidos contra 16 abogados y jueces que estaban ellos considerados que habían establecido el aparato jurídico nacionalista de Alemania. Ellos fueron acusados y encontrados culpables de conspiración criminal, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, entre los que se destaca la aplicación de leyes de higiene racial y las leyes y decretos contra la población judía. En fin, hay otros procesos que yo creo que para ahondar vamos a tener que dejarlos para un siguiente programa, ¿no? Sí, yo pienso que podemos el día 14 platicar un poco sobre las consecuencias ya del juicio de Nuremberg y también sobre su extensión hacia otros juicios que se dieron posteriores a este gran juicio que fue en 1946, cuando se ejecutó todo el juicio y se ejecutaron todas las sentencias. Incluso, si me permiten nada más agregar que quizá valdría la pena también en ese otro programa hablar de los efectos positivos que surgieron después de los juicios de Nuremberg. Okay. Porque, como bien dice Ignacio, se hizo un traje a la medida, pero entonces ya se conformó todo unos principios para el caso ahora sí que volviera a suceder algo así, que esperemos que no, ya se encuentran legislados. Así es. La frase que yo traigo hoy es de el gran filósofo francés Albert Camus, padre de la filosofía de lo absurdo. Dice, si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo. Ignacio Salcido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un placer estar aquí. Carlos H. Huerta, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y al Grupo Radio Estéreo Mairán.
Luis Fernando Garay Contreras, muchísimas gracias. No, hombre, igualmente, muchas gracias y seguimos pendientes con los temas Sí. que nos faltan. Sí, muchísimas gracias a mi compañera Claudia Martínez Marté en la coordinación general de este programa y su voz en el dato histórico, a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 14 de marzo con la cuarta parte, posiblemente ya la final, sobre lo que serían las consecuencias del juicio de Nuremberg. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana.